pues esta semana vamos a continuar, vamos a retomar la serie de la carta a los Gálatas, que teníamos un mes que no la habíamos tocado. Pues si recordarás, la serie se llama Jesús más nada, ¿no? Y a lo largo de esta, de las semanas que hemos visto la carta a los Gálatas, hemos visto a Pablo defender la verdad del Evangelio en contra de un grupo que se llamaban los judaizantes. Estos hombres estaban infiltrando en la iglesia de Galacia y básicamente ellos estaban enseñando que la fe en Jesús no es suficiente para ser aceptado por Dios. Entonces que tenías que o le estaban añadiendo a la fe seguir las leyes que estaban establecidas en la ley de Moisés. Y digamos, básicamente ese es el contexto general de la carta. Si tú a lo mejor quieres ver un poco más acerca de esto, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las predicaciones de la serie de Gálatas, también de Habacuc y todo eso, ¿no? Pero entre otras cosas, lo que hemos visto es que Pablo nos ha hablado de su experiencia con la gracia, de cómo él recibió el Evangelio de Jesús más nada y lo recibió directamente de parte de Dios. También hemos visto acerca de la unidad que genera la gracia dentro del pueblo de Dios. También hemos visto que Pablo ha reprobado la hipocresía que se genera por el legalismo. También ha defendido la superioridad del Evangelio en contra de la ley, porque el Evangelio no tiene letras chiquitas. También nos ha hablado de esa nueva identidad que tenemos solamente por gracia, que somos hijos de Dios, ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios que viven en libertad. Es un resumen en un minuto de lo que hemos visto. Y durante las próximas semanas estaremos hablando un poco más acerca de esa diferencia entre la esclavitud que se da a causa del legalismo y de la libertad que tenemos como hijos de Dios, sabiendo que somos libres sin necesidad de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras acciones, sino sabiendo que es solamente por gracia. Esta libertad es consecuencia de la gracia recibida, y si la queremos disfrutar verdaderamente, debemos tener siempre en nuestra mente que lo que tenemos y lo que somos es consecuencia de la gracia de Dios. Es consecuencia de la gracia de Dios mostrada a través del sacrificio de Jesús. Entonces, en los versículos que hoy veremos, Pablo lo que va a hacer es que hará un llamado a los Gálatas para que no regresen a la esclavitud en la que vivían anteriormente, sino que vivan su libertad obtenida por gracia. Por eso lo que va a hacer Pablo es remontarlos al momento en el que conocieron el Evangelio y experimentaron la gracia, recordándoles cómo Dios transformó sus vidas, cómo los sacó de la esclavitud en la que estaban inmersos en sus delitos y pecados, cómo los rescató de seguir aquellos ídolos a los que seguían antes, y cómo esa gracia, familia, fue evidente en su vida, fue evidente en todas las esferas de su vida, tanto en su relación con Dios como en su relación con los demás. La respuesta a la gracia recibida de parte de los Gálatas había sido vivir en libertad, haciendo evidente esa gracia en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, ellos se habían olvidado de eso. Y ahora estaban viviendo vidas esclavizadas, buscando el favor de Dios, siguiendo la ley de Moisés, y por eso necesitaban una zarandeada. ¿Se fijan? Pablo era el que estaba enojado, no yo. Y lo necesitaban para regresar al fundamento de lo que habían traído, de lo que habían creído y lo que les había traído libertad. Y eso, familia, también aplica para nosotros. Porque la neta, nos fascina olvidarnos de la gracia. Nos fascina empezar a depender de lo que nosotros hacemos. Nos fascina decir, no, es que hoy, no, esta semana yo leí la Biblia todos los días. Le prediqué a 15 personas. Nos encanta ponernos
en una posición superior a los demás y olvidarnos de la gracia recibida. Y el problema con esto, familia, y es lo que vamos a ver más adelante, el legalismo nos termina esclavizando. Por eso nunca se nos debe olvidar la gracia recibida y todo lo que Jesús hizo por nosotros y cómo Él cambió nuestra posición delante de Dios solamente por gracia. Familia, que nunca se nos olvide la gracia recibida. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Así que vayamos a Gálatas 4, versículos del 8 al 20. Vamos a leerlo, vamos a comentarlo y al final te daré 3 puntos con el objetivo de que siempre recordemos la gracia recibida. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Si tú recordarás la semana pasada, hace como un mes que fue Pepe el último que predicó acerca de Gálatas, nos habló de la diferencia de antes de conocer a Jesús éramos esclavos y una vez que recibimos gracia, conocemos a Jesús, ahora somos declarados hijos de Dios. Y vimos la diferencia de lo que significa cada uno, ¿no? De esas cosas. Pero aquí Pablo lo que va a hacer es recalcar la situación o nuestra situación de esclavitud antes de conocer a Dios. Y es que fíjate, los Gálatas vivían en una cultura pagana, llena de ídolos, llena de vidas inmorales, incluso llena hasta de filosofía y de otras cosas de cultura. Y esto lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo en el contexto de los Gálatas es que esta cultura pagana los estaba llevando a vivir vidas completamente inmorales, alejadas de Dios y, como te he dicho, adorando a otros dioses. Pero lo interesante aquí es que esta condición de esclavos no era solamente para los Gálatas, sino la condición de esclavos antes de conocer a Dios es para toda la humanidad. ¿Sí? Por naturaleza estamos esclavizados al pecado, siguiendo nuestros propios deleites, nuestros propios placeres y adorando a cosas creadas, en lugar de adorar al creador de las cosas. Y entonces lo que hacemos es una distorsión de nuestras prioridades, ¿no? Ponemos en primer lugar a otras cosas en lugar de poner en primer lugar a Dios. Y lo que sucede con eso, lo que nos dice Pablo, es que esto nos esclaviza. Y fíjate, aquí dice cuando ustedes no conocían a Dios, pero no quiere decir que los Gálatas no sabían que existía Dios y que por eso vivían vidas desenfrenadas, sino aquí el tipo de conocimiento es el conocimiento íntimo de Dios, porque de alguna u otra manera todo ser humano tiene en su mente el concepto de algo superior o algo divino, ¿sí? Entonces todos tenemos, pero como te digo, aquí el tema no es un conocimiento de que Dios existe, no es esto, sino es un conocimiento íntimo de Dios y de sus atributos. Pero esto, familia, es solamente obtenido a partir de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y que ahora dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos de Dios. Y esta falta de conocimiento de Dios, del conocimiento íntimo de Dios y de sus atributos, es la que genera que vivamos vidas esclavizadas por el pecado. Pero esto, familia, es antes de conocer a Dios. Fíjate lo que dice Pablo en el versículo 9. Pero ahora conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones, los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Les digo que Pablo estaba agüitado, estaba enojado. Y fíjate, es interesante porque ahorita hablamos que antes de conocer a Dios éramos esclavos, ¿no? Pero aquí Pablo dice,
pero ahora que conocen a Dios. Entonces, Pablo quiere hacer una distinción porque los Gálatas ya no estaban en esa posición de esclavitud a causa de los ídolos, a causa de la cultura pagana en la que estaban, sino que por la gracia de Dios había un cambio de posición delante de Dios, ¿sí? Y esto se da a partir de que conocemos a Dios. Ya no somos esclavos de esos dioses, no somos esclavos de los ídolos, sino que somos hijos de Dios. Y como nuestra posición ha cambiado, familia, por ende, nuestra manera de vivir también es transformada. Y fíjate, aquí es donde entra en juego la gracia de Dios. Porque si te fijas, Pablo dice, o más bien, dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Y es que esto nos indica, familia, que quien tomó la iniciativa fue Dios. Porque por naturaleza, como ya hemos dicho, estamos esclavizados en nuestro pecado y era imposible que el ser humano saliera de esa esclavitud y pudiera llegar a conocer a Dios por sí mismo de forma íntima. Sino que Dios envió a Jesús, tomó la iniciativa, de manera que, envió a Jesús a morir por nosotros, a vivir una vida perfecta, a tomar el castigo que nosotros merecíamos, de manera que ahora vemos el amor de Dios expresado a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y ahora, como hemos experimentado ese amor, esa gracia expresada en la cruz, ahora nosotros podemos decir que conocemos a Dios. Ahora le conocemos porque hemos visto su amor y su gracia expresado en la cruz. Y fíjate, esta es la primera esfera que impacta la gracia en nuestras vidas. Nuestra condición delante de Dios cambia. Ahora le podemos conocer, podemos tener libre acceso a Él. El problema es, familia, cuando dejamos de ver ese amor expresado en la cruz y, como hemos dicho, empezamos a confiar más en nuestras acciones. O cuando inclusive pensamos, porque hay gente que piensa, sí, yo soy salvo por la fe en Jesús, pero tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que hablarle a 15 personas de Jesús en la semana, tengo que escuchar la predicación, tengo que hacer mi estudio bíblico, tengo que hacer todo eso, porque si no, Dios se va a enojar conmigo y a lo mejor pierdo la salvación. No se trata de eso. No se trata de confiar más en nuestras acciones. Porque lo que va a suceder, familia, es lo que nos dice Pablo a continuación. Nos volvemos a esclavizar. ¿Te fijas cómo dice? ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces, lo que sucede con el legalismo, familia, es que nos esclaviza. Al igual que vivir una vida inmoral, alejada de Dios, nos esclaviza, también el legalismo nos esclaviza. Y fíjate lo que dice John Stott referente a este pasaje. Él dice, si eras un esclavo y ahora eres un hijo, si no conocías a Dios, pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Cristo Jesús ya te ha rescatado? O sea, aquí el parafraseo de John Stott es, estaban en Guatemala y ahora pasaban a Guatepeor. ¿Cómo es posible? Y fíjate, aquí no está queriendo decir que los Gálatas descubrieron una nueva revelación o que el hilo negro y que, cierto, ¿no? Después de un estudio exhaustivo de las Escrituras llegamos a la conclusión de esto.
no estaban haciendo algo nuevo, sino que se estaban regresando a un error antiguo, que es una relación de Dios por medio de las obras. Y es que cuando habla aquí de las cosas elementales, tiene en mente, este concepto también lo vieron con Pepe hace como un mes, pero básicamente lo que tiene en mente es que son reglas o regulaciones que se hacían buscando lograr la aceptación de Dios o la salvación por sus propios esfuerzos. Pero aquí Pablo nos está diciendo que estas cosas son débiles e inútiles. Los Gálatas no, las cosas son débiles e inútiles. Y en este caso específicamente, cuando habla de las cosas elementales, podemos ver en el versículo 10 que se refiere específicamente a las fiestas que estaban establecidas en la ley de Moisés. Por eso dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Básicamente es que se estaban fijando en que, bueno, si celebro la fiesta de los tabernáculos es que Dios me va a aceptar más. Si festejo la Pascua, pues Dios me va a aceptar más. Básicamente era eso, ¿no? Se está refiriendo a las fiestas que estaban establecidas en la ley de Moisés. Y pensaban que con esto su relación con Dios iba a estar mejor. Pero seguramente, familia, los Gálatas estaban celebrando estas fiestas porque el problema no es como tal celebrar la fiesta. El problema era que lo hacían seguramente más como una obligación que reflexionando el significado de esas fiestas. Por ejemplo, la Pascua es una antesala de lo que iba a venir con el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, estaban celebrando nomás por celebrar. Sin embargo, familia, estas regulaciones, seguir estas leyes, es algo débil, es algo inútil. Porque seguirlas, festejarlas, no va a lograr ninguna transformación. Porque la transformación es solamente por gracia. Y fíjate, y creo que esto nos debe nosotros poner una alerta, porque ahorita más adelante vamos a celebrar la Santa Cena, ¿no? La Cena del Señor. Y muchas veces nomás, pues me como el panecito, me tomo el juguito y ya. Y no reflexionamos de lo que se trata, ¿no? Y pensamos de que, es que una vez al mes en la iglesia celebramos la Cena del Señor, ya con eso, ya cumplí, ¿sí? Ya vine un domingo, ya pues puedo faltar 2 o 3, no hay problema, pues ya vine uno. Ya ni modo que cuando me pregunten, oye, no te he visto, pues a lo mejor tienes suerte porque el que te preguntó eso no vino cuando tú viniste, ¿no? Entonces tenían 2 meses sin verse, pero porque no habían coincidido. Ya le dicen, no, sí vine, nomás que tú no viniste. Se la regresas, ¿no? Y te sientes bien con eso. Y piensas que con eso ya cumpliste, ¿no? Que ya cumpliste la cuota. Ya leí 3 capítulos, ya Dios, 3 ya marca, ¿eh? Porque 1 no es ninguno y 2 es la mitad de 1. Pero 3 ya estamos del otro lado, ¿no? Pero muchas veces no reflexionamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Y solamente seguimos las cosas por seguirlas, como si fuera un sistema de reglas. Y sabes, familia, esto es muy peligroso. Porque el legalismo, familia, nos puede llevar a fabricar ídolos que nos van a terminar esclavizando. Puede ser orgullo porque te sientes superior a otros. Ese complejo de superioridad, familia, es bien peligroso. Es decir, míralo a él. Obviamente yo soy mejor cristiano que él. Yo siempre estoy aquí a las 11:15. ¿Porque qué hora empezamos? 11:15. No, esos que llegan a la tercera alabanza. No estoy tirando ninguna pedrada, pero los animo a llegar temprano. Pero eso nos puede llegar a generar orgullo, ¿no?
De que yo sí llego temprano, yo sí sirvo, yo sí hago, yo toco muy bien, yo llego y limpio, yo predico bien bonito, la gente se ríe cuando predico como no tienen idea, aunque dicen que regaño. Puede generar orgullo, vanagloria. Y es que es bien fácil esto, familia, es bien fácil pensar que somos moralmente mejor que los demás. Es bien fácil decir, mis hijos son los mejores, porque hasta en eso, ¿no? Hasta en ser un buen padre. Pero mírate los hijos de este compa, no hombre, no se callan. O si ya están más grandes, míralos. Y aquí está lavando y sus hijos andan allá en otro lado. La neta, familia, es bien fácil hacer eso. Es bien fácil creernos moralmente mejor que otros. Es más fácil creer que somos más aceptados por Dios en lugar de recordar en todo momento que el cambio de posición que hemos tenido de esclavos a hijos de Dios es resultado de la gracia recibida por medio de Jesús. Y es que alguien que vive una vida inmoral, alejado de la iglesia, de alguna manera sabe que su vida está lejos de Dios. Y tal vez en algún punto le llega el remordimiento, la culpa de que, pues ya me tengo que poner las pilas, ya tengo que ser un buen esposo, tengo que ser un buen papá, tengo que ser un buen trabajador. No es posible que los domingos en la noche me vaya a tomar y ya amanezca bien crudo los lunes para ir a trabajar. Ya necesito un cambio en mi vida. Pero el legalismo, familia, es más peligroso porque es difícil darnos cuenta qué tan lejos estamos de Dios. Fíjate, hace yo creo que como unos 2 años más o menos, nos invitaron a formar parte de había un movimiento que estaba organizando ahí como que algo para evangelizar la ciudad, ¿no? No me acuerdo el nombre ahorita de ese. Juntos estábamos hablando, estamos ahí planeando para, ¿dónde nos vamos a juntar o qué vamos a hacer y todo ese rollo? Y no se levanta un compa, ¿no? Es de que lo vi y dije yo, ya sé de qué le hace bien este vato, ¿no? Se levantó y dijo, no, sí, es muy importante salir a evangelizar. Yo soy un ganador de almas. Yo he llevado a Jesús a más de 100 personas. Y yo, caray, ¿a poco tú llevaste a las personas a Jesús? Tú eres un ganador de almas. Tú lo salvaste. Y seguramente, digo, no quiero hablar de más ni criticar, seguramente esa persona es de las más chismosas en la iglesia en la que va. Les digo porque yo estuve en una iglesia así, y por lo general, familia, y les digo, no quiero crucificar ni hablar nada. El que se cree moralmente superior a otros, el que se cree más, es el que en lo oculto está más perdido que todos. Pero se lo creen. Se creen que están bien con Dios. Pero cuando ven que alguien se equivoca, ahí andan chismeando. Fíjate, la Adriana, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo es posible? Pero ya andan esparciendo el chisme, ¿no? En lugar de buscar la restauración de la persona que se equivocó, en lugar de buscarlo con gracia, ahí andamos criticando. Por eso es bien peligroso, familia, es bien peligroso cuando caemos en el legalismo, porque no sabes qué tan lejos estás de Dios. Pero esto sucede, familia, porque no traemos a nuestra mente la gracia recibida. Ahorita que cantábamos la última canción de Gracia de Dios, cantábamos, y mis cadenas Él rompió. ¿Qué más cantábamos? ¿Quién se acuerda de la letra? Póngamela ahí. Y su amor me liberó. Ahora somos libres. Esas canciones nos recuerdan la gracia recibida. Que no somos nosotros, sino que Dios fue el que nos rescató por gracia.
Te animo, familia, a que puedas meditar en las motivaciones de por qué haces lo que haces en la iglesia, de por qué sirves, de por qué buscas dar un buen testimonio con tu familia, con tus vecinos, de por qué oras, de por qué lees la Biblia, de por qué vienes los domingos. Si el asunto no se trata de una respuesta a esa gracia recibida, ten cuidado, porque puedes estar cayendo en legalismo, porque podemos estar cayendo en legalismo. Si tus motivaciones no están sustentadas en la gracia recibida, es muy probable que en un punto caigas en la esclavitud del legalismo. Por eso, recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Que nunca se te olvide la gracia recibida. Hasta ahorita Pablo ya analizó esta libertad desde la esfera de nuestra relación con Dios, y ahora lo va a analizar desde nuestra relación con los demás. Vamos a leer el versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho. Y es que, considerando todo lo anterior, Pablo lo que les está diciendo aquí a los Gálatas es que sigan su ejemplo. Y esto de seguir el ejemplo de Pablo, o que sigan su ejemplo, lo dice en el sentido de que Pablo también estuvo esclavizado debido al legalismo, buscando ganarse el favor de Dios, siguiendo las leyes o lo que estaba establecido en la ley de Moisés. Sabemos que Pablo era un fariseo de fariseos, un celoso de la ley. Pero al comprender la gracia recibida cuando tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, supo que la única forma de agradar a Dios era desechar su propia justicia y solo descansar poniendo su fe en Jesús. Y los Gálatas, familia, tenían que hacer lo mismo. Y Central Gracia tiene que hacer lo mismo. Debemos recordar, familia, el momento en el que el Evangelio nos fue predicado y cómo alcanzamos el conocimiento pleno de salvación solamente por gracia. Entonces, ahora lo que va a hacer Pablo, familia, va a ser que les va a recordar cómo fueron esos momentos en los que les predicó el Evangelio. Y cómo ellos, como ya hemos dicho, lo recibieron de buena manera y era evidente en sus vidas. Y fíjate, es interesante, ahorita vamos a ver un poco de esto, pero en lugar de rechazarlo, en lugar de haber entrado en un conflicto con Pablo por lo que les estaba diciendo, esto cuando les predicó el Evangelio, ellos lo recibieron. Y por eso esta última parte del versículo 12, donde dice, ningún agravio me han hecho, creo que esta versión no le hace justicia al texto, pero fíjate cómo lo dice la NTV. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Y fíjate por qué es importante esto, versículo 13. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aquí es interesante porque algunos dicen que Pablo llegó a Galacia durante su primer viaje misionero, no porque Pablo lo tuviera planeado, que estuviera en la agenda llegar ahí a esa región, sino que estaba enfermo y pues tuvo que detenerse ahí. Entonces, sobre esta enfermedad, algunos dicen, es que por algunos datos que da el texto, ¿no? Algunos dicen, es que Pablo tenía epilepsia. Es que estaba enfermo de los ojos, ahorita vas a ver por qué enfermo de los ojos. O también un tema de la malaria. Pero la enfermedad a la que Pablo se refiere aquí no importa. Pablo lo que les está dando es un dato importante para que ellos se situaran correctamente en el momento que les predicó el Evangelio. Es como, ¿te acuerdas hace 15 años cuando estaba de presidente Peña Nieto? Así, es un dato así pues, ¿no? Es un dato así como para que te puedas ubicar al momento exacto de lo que te va a narrar, ¿no? Y entonces, aquí se nos dice que esta enfermedad había debilitado a Pablo de manera, hace 15 años no estaba presidente Peña Nieto, perdón, discúlpenme, ahorita lo pensé.
Pero esta enfermedad había debilitado a Pablo, de manera que su aspecto y condición física no era la más agradable. Y fíjate, y a eso súmale que bajo la cultura de esa época, una enfermedad estaba relacionada con un tema de un castigo divino. Entonces, el escenario cuando Pablo les presentó el evangelio era poco alentador para que fuera eficaz el mensaje. La debilidad de Pablo, ese tema de que, oye, ¿cómo vas a escuchar a alguien que está enfermo y pues que tal vez trae un castigo divino de por medio? Lo más común hubiera sido que lo rechazaran. Sin embargo, los Gálatas lo recibieron, escucharon el mensaje de gracia y respondieron a ese mensaje de gracia, mostrando gracia a Pablo, y por eso les recuerda lo que dice en el versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Si te fijas aquí, después de que Pablo les compartió el evangelio, nos dice que los Gálatas lo recibieron de tal manera que hubieran sido capaces de hasta darle un ojo. Por eso es que les decía ahorita que algunos dicen que tenía un problema en la vista, ¿no? Pero aquí creo que el asunto de te hubiera dado un ojo tiene más que ver con que los Gálatas hubieran hecho hasta lo imposible, hubieran dado hasta lo más valioso que tienen para que Pablo fuera sano. Y es que el evangelio había impactado de tal manera la vida de los Gálatas que ellos querían, así como sabían que habían recibido gracia, querían hacer evidente esa gracia hacia otras personas, en este caso con Pablo. Tal vez cubrieron los gastos del tratamiento de Pablo por su enfermedad, lo sustentaron económicamente, no sabemos si Pablo no podía trabajar. Fueron generosos con él. Y todo esto, familia, son frutos de esa gracia recibida. Y por eso lo que está haciendo Pablo es exhortarlos a volver a eso que ya habían experimentado y a seguir demostrando esa gracia con él y con los demás. Esto, familia, no era algo nuevo para los Gálatas. Ya sabían cómo debían actuar ante la gracia recibida de parte de Dios. Pero aún así, como Pablo les estaba diciendo la verdad, les estaba recordando la verdad, lo estaban menospreciando. Viéndolo ahora como su enemigo. Y fíjate, básicamente Pablo le está diciendo, ¿qué rollo con ustedes? ¿Dónde están aquellos Gálatas que me demostraron gracia? Ahora resulta que porque yo les quiero recordar esa gracia, ¿soy su enemigo? Y es que, familia, no nos gusta que nos digan las verdades. El legalismo nos ciega de tal manera que pensamos que nosotros estamos bien y que no necesitamos el consejo de nadie. Porque lo vemos inferior o menos santo que a nosotros. En este caso, pues Pablo, ¿qué? Pues estaba enfermo, ¿no? Pueden haber pensado, pues ¿qué me vas a decir tú si estás siendo castigado por los dioses ahorita? ¿Qué me vas a decir tú si yo canto bien bonito? Si llegas bien tarde, ¿qué me vas a andar diciendo? Si no vienes los viernes al grupo. Si cuando alguien pide una petición en el grupo no pones orando. ¿Qué me vas a andar diciendo? Incluso, familia, podemos llegar a rechazar a hermanos por las debilidades que están pasando, juzgando a alguien por un pecado. Pero al recordar la gracia recibida, podemos ver manifestaciones de la multiforme gracia de Dios en todos nuestros hermanos, escuchando sus oraciones, sus consejos y animándonos unos a otros en nuestras debilidades. Familia, que nunca se nos olvide la gracia recibida. Que nunca se nos olvide la gracia recibida.
Y ahora, en este sentido de enemistad que había de los Gálatas hacia Pablo, esto venía dado por los judaizantes. Vamos a leer el versículo 17. Dice, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy aquí presente con ustedes. Aquí el asunto de celo es que se interesaban por ellos, básicamente. Así hay que entenderlo, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que los judaizantes procuraban o se interesaban en los Gálatas con malas intenciones. Lo que estaban haciendo los judaizantes era que se querían ganar el favor de los Gálatas, aparentando que estaban profundamente preocupados e interesados en ellos. Fíjate, esto se me ocurrió ahorita, pero lo voy a decir. Conozco una persona, no es de aquí de la iglesia, no es de aquí, no es de aquí. No, pues no. Que cuando sabe que un hermano está pasando por dificultades, de volada le escribes, le escribe, oye, ¿cómo estás? Pero ¿sabes por qué lo hace? Para luego ir a hacer chisme en la iglesia en la que está. Entonces, eso estaban haciendo los Gálatas. Estaban aparentando un interés, incluso tal vez mostrando afecto o apoyo a los Gálatas, ¿no? Y esto lo hacían, familia, con el fin de aislarlos y de alejarlos de otras influencias que les recordaran la gracia de Dios, por ejemplo, Pablo. Entonces, lo que estaban haciendo estos amigos era buscar crear un grupito de super espirituales, pero en realidad lo que estaban creando era una secta de legalistas esclavizados. Porque esto, familia, no era porque estuvieran interesados realmente en los Gálatas, sino también estos amigos lo que buscaban es que los Gálatas dijeran, no, fíjate cómo me ayudó este hermano, que los pusieran en un pedestal. Porque los judaizantes lo que querían era aumentar su ego, su posición, su autoridad, que fueran reconocidos como los superhombres. Pero esto, familia, no tiene nada que ver con la gracia. Porque no había una confrontación relacionada con la gracia. Y es que, familia, eso es una acotación. La gracia no significa dejar que todo el mundo haga lo que quiere. No significa eso. Cuando hay que confrontar a alguien por una situación de pecado, se tiene que realizar. Pero se hace con gracia, buscando la restauración de la persona, buscando que encuentre el perdón de Dios por la situación por la que está pasando y que sea reintegrado a la comunidad. No había una confrontación relacionada con la gracia que los llevara de vuelta a Jesús. En cambio, Pablo, familia, estaba escribiendo esta carta justamente para eso, para confrontarlos por amor, sin importar los sufrimientos y el rechazo que esto le podía causar. Aquí Pablo les está volviendo a recordar la preocupación que tenía por ellos. Y les está recordando que ellos tuvieron esa misma preocupación por él cuando les predicó el evangelio. Y es que es importante, familia, estar dentro de una comunidad donde se vive y se predica la gracia de Dios, donde nos ayudemos unos a otros, donde busquemos el bien común, donde ayudemos a los débiles, que se confronte con gracia cuando un hermano caiga buscando su restauración, pero no juzgar, no criticar, no fomentar vidas que te esclavizan con el legalismo, siguiendo un sistema de reglas, un código de vestimenta. Si en mi trabajo sigo el código de vestimenta, ¿no? Sino que fomenten vidas que dependan de Jesús, que recuerden su sacrificio y que sigan su ejemplo. Familia, en una comunidad de gracia, por amor unos a otros, hacemos que
todos volteemos hacia Jesús, que todos volteemos hacia la gracia recibida, que no volteemos hacia un estereotipo del cristiano como nosotros pensamos que es, y que porque siempre ha sido así, así va a ser siempre, sino que como familia nos ayudemos para que todos siempre recordemos la gracia recibida y todos juntos creciendo, aprendiendo algo nuevo de Jesús, porque nos amamos y porque sabemos que todos necesitamos de Jesús en todas las etapas de nuestra vida. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Todo esto, familia, le estaba causando mucho dolor a Pablo. Por eso termina de la siguiente manera: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo, lo leo así porque Pablo se me hace que estaba bien agüitado, se me hace que tuvo que escribirlo 3 veces porque de las lágrimas se había mojado el papel. Pero cierra esa sección con algo muy personal. Todo lo que estaba sucediendo con los Gálatas lo estaba haciendo sufrir. Por eso dice, sufro dolores de parto, ¿no? O puede haber dicho, sufro una gripe en los hombres, ¿no? Porque ya que la gripe en los hombres duele más que un dolor de parto. Chistecitos, pues estaban durmiendo nomás. Lo estaba haciendo sufrir. Y esto derivado, familia, del amor que él sentía por ellos. Y porque su anhelo era que los Gálatas fueran transformados conforme al carácter de Jesús. Todo esto, familia, lo que les estaba escribiendo no era para crucificar a los Gálatas, para condenarlos. Era para traerlos de vuelta a Jesús y fueran conformados a su imagen. Y les está diciendo que aunque no podía estar con ellos, porque no sé si te ha tocado escribir un mail y luego le escribes y dices, no, está muy duro este correo, y a veces prefieres llamar por teléfono. Quieras o no, estando cercando a alguien, pues es más fácil transmitir un mensaje que escrito, ¿no? Pero lo que estaba haciendo era una prueba verdadera de ese amor que debe haber entre los miembros de una iglesia, de una comunidad de gracia, que es buscar llevarnos hacia Jesús, recordándonos lo que Él hizo por nosotros. Y esto, familia, sin importar los sufrimientos o los rechazos que puedan pasar. Familia, seamos una comunidad que recuerde la gracia de Dios a todos, donde el legalismo no tenga lugar, sino solo el amor que nos lleva a conocer a Jesús. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Que nunca se te olvide la gracia recibida. Y considerando esto, tengo 3 puntos para ti sobre cómo podemos recordar esa gracia recibida y hacerla evidente tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. En primer lugar, vive tu libertad conociendo a Dios. El sacrificio de Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado, nos dio una nueva posición delante de Dios, ahora somos sus hijos. Así que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Vivamos disfrutando esa posición de forma consciente. Vivamos nuestra libertad de forma consciente, sabiendo que nuestra nueva posición es debido a la gracia que hemos recibido. No normalicemos la gracia, porque a veces damos por sentado y nos olvidamos que todos estábamos bien perdidos y que necesitábamos de esa gracia. Seamos conscientes de nuestra situación antes y después de ser conocidos por Dios. No creamos que por guardar o cumplir ciertas cosas seremos más aceptados por Dios, ni caigamos en la trampa del legalismo que nos va a terminar esclavizando. Más bien, seamos intencionales en nuestra relación con Dios, busquemos conocerle, así como Él tomó la iniciativa y en primera instancia envió a Jesús. De la misma manera, seamos intencionales en buscar tener comunión con Él en todo momento, de manera que le conozcamos cada día más. Mientras más le conozcamos, más comprenderemos lo grandioso de esa gracia que hemos recibido. Y eso que cantábamos ahorita,
que nos libertó, que nuestras cadenas nos quitó, va a tomar más relevancia en nuestro interior. Así vamos a poner en su justa dimensión la gracia recibida. Que la gracia recibida, familia, sea evidente en nuestras vidas, con vidas de devoción a Dios, que no buscan ganarse su favor con acciones, sino que responden en obediencia, motivados por la gracia recibida. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Punto número 2. Muestra a otros la gracia recibida. La gracia de Dios para con nosotros fue incondicional. Éramos sus enemigos y aún así Él entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesús. Jesús vino, murió por nosotros, pagó un costo que no podemos imaginar, porque toda la ira del santo juicio de Dios fue depositada sobre Jesús. No nos podemos imaginar eso. Y nosotros nunca vamos a poder alcanzar a pagar ese precio, ni con la morralla que traes aquí. O sacas la dorada de Vancomer, ¿no? Pero no te va a alcanzar. De esa dimensión, familia, es la gracia que hemos recibido. Por eso, de la misma manera, hagámosle evidente, mostrándole a los demás de forma incondicional esa gracia. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú fueras el que cayó en un pecado? Piénsalo. Porque luego cuando alguien la riega, nos encanta. Ah, pues ya sabía yo, era evidente que en cualquier momento le iba a regar a este amigo. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? ¿Qué hizo Dios con nosotros? Éramos sus enemigos. Y nos mostró su gracia, nos mostró su amor. Así que hagamos esa gracia evidente con todos, perdonando a quienes nos ofenden, siendo generosos, orándonos por otros, llevando nuestras cargas, ayudándonos unos a otros cuando estamos en dificultad. Y esto, familia, no con el afán de obtener un beneficio a cambio, sino que sea de forma incondicional, porque queremos que cada vez más y más personas conozcan la gracia recibida. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Punto número 3. Crece en una comunidad de gracia. Nosotros, familia, pertenecemos a una comunidad de creyentes que han experimentado la gracia de Dios. Y como miembros de esa comunidad, nos debemos mostrar esa gracia recibida mutuamente. Y esto, como dijo Pablo, es con el fin de que todos crezcamos juntos conforme al carácter de Jesús. Nos exhortamos por amor unos a otros cuando estamos en dificultad o cuando hemos caído en un pecado. Nos animamos a buscar a Jesús. Aprendemos juntos de Él y a seguir su ejemplo. Y fíjate, no dimensionamos los beneficios de una comunidad de gracia hasta que realmente pasamos a formar parte de una. Y eso es lo que predicamos aquí, familia. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual buscamos tener amistades genuinas. A mí, en lo personal, y hablaba con Jorge un poquito de eso, a mí en lo personal me ha tocado estar en iglesias donde, o sea, nadie sabe ni por qué estás pasando lo que estás pasando, pero ahí te están critique y critique. No conocen realmente por qué pasó esta situación. Seguramente no, este amigo. Pues fíjate cómo se viste, fíjate cómo habla. Pero en una comunidad de gracia, familia, todos nos conocemos. Todos sabemos qué está pasando entre nosotros. Y nos ayudamos mutuamente para seguir adelante y conocer a Jesús, pero por amor. Así que no te aísles pensando que eres superior a otros
o porque has llegado a la conclusión de que, yo estoy bien y todos los demás están mal. Quedarte tus propios pensamientos es muy peligroso. Entonces, involúcrate. Sé sensible a las diferentes manifestaciones de gracia de otros hermanos. Escucha testimonios de lo que Dios ha hecho aquí. Vente un viernes, vas a escuchar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Escucha las oraciones de otros durante la alabanza. Dios usa a quien menos te lo imaginas. De quien menos te lo imaginas, Dios te puede mostrar algo nuevo y te puede ayudar a recordar la gracia recibida. Por eso, familia, es importante estar en una comunidad de gracia y los animo a involucrarse. Crezcamos juntos, familia, a la imagen de Jesús. Busquemos conocerle más a Él. Amémonos unos a otros. Que la gracia recibida sea evidente en Central Gracia. Por eso nos llamamos Central Gracia. Porque somos una central de gracia. Así que recuerda la gracia recibida. Que nunca se te olvide la gracia recibida. Y quisiera ya cerrar con esto. No sé si tú ya hayas experimentado de lo que estamos hablando. Tal vez has vivido tu vida por mucho tiempo pensando que no eres tan malo como otros y que intento ser una buena persona. Soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen trabajador, pues con eso se arma, ¿no? Pero el asunto, familia, o el asunto, te digo, no es cómo tú te comparas con otros. El asunto es que cualquiera de nosotros, todos nosotros nos hemos quedado cortos para alcanzar los estándares perfectos de Dios. Pero Jesús sí lo hizo. Vivió una vida perfecta y se entregó en sacrificio perfecto por nosotros, y solo por gracia, al creer en Él, nuestra condición delante de Dios cambia. Por eso todos necesitamos de su gracia. Así que quiero hacerte el llamado para que hoy puedas ver esa maravillosa gracia manifestada en la cruz. Que pongas tu fe en Jesús para que puedas disfrutar de todo lo que hemos hablado. Para que puedas vivir en libertad disfrutando de la gracia recibida. Al experimentar la gracia de Dios, nuestra vida es impactada en las dos esferas principales de nuestra vida. Tanto nuestra relación con Dios, porque cambia nuestra posición delante de Él y ahora tenemos libre acceso para relacionarnos con Él. Y también en nuestras relaciones con los demás. De manera que esa gracia es evidente, mostrándola de forma incondicional a todos, ayudándonos cuando estamos en dificultad, siendo generosos y creciendo juntos conforme al carácter de Jesús, exhortándonos en amor y recordándonos la gracia recibida. Esto, familia, debemos recordárnoslo todos los días de nuestra vida. Recuérdalo, que nunca se te olvide la gracia recibida. Que nunca se te olvide la gracia recibida. Vamos a orar.